Buenos días, hermanos, buenos días. Damos gracias a Dios. Vamos a orar así, aprovechando que estamos de pie. Vamos a orarle al Señor. Gracias, hermano. Oremos, Padre, muchas gracias te damos por este tiempo que nos das para venir y adorarte, Señor, y buscar tu rostro, Señor. Pedir por gracia para nosotros, para nuestras familias, para nuestros hijos, allá en nuestro trabajo, Señor, allá, aquí en la iglesia. Venimos, Señor, para contemplar tu belleza, tu hermosura, la hermosura de tu santidad. Señor, por favor, abre nuestros ojos, que nada nos distraiga de nuestra adoración, no solamente ahora, Señor, sino en nuestra manera de vivir. Padre, en el nombre de Jesús te lo pido al Padre. Amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Bueno, yo escuché ahora en redes sociales realmente que pues ya llegaron el Tren Maya ya llegó a Cancún. Ahora que fuimos de viaje y regresamos, pues ya había escuchado antes, pero no había tenido la oportunidad de ver lo que va a ser la vía del Tren Maya. Y se dice en teoría que va a tardar de aquí a Chiapas 3 horas. No lo sé hasta que abordemos el tren y entonces nos vayamos a Chiapas en 3 horas y vamos a corroborar, justamente tardó 3 horas. Si tarda 8 horas, entonces le vamos a decir, no tarda 3 horas. Saben, hermanos, que en la Biblia yo veo algo parecido a lo que estoy tratando de ilustrar de manera introductoria. Yo me topé, hoy regreso a Hebreos capítulo 12, verso 18. Hoy regresamos a Hebreos 12 y me encuentro pareciera que el autor cambia de tema, pareciera que el autor cambia de marco, y entonces nos traslada inmediatamente a un primer monte. El primer monte, incluso en nuestra versión 60, ni siquiera da el nombre, se omite. Y parece ser una de las causas por las cuales se omite, pero luego otras versiones nos hablan acerca de quién es o cuál es ese monte. Pero en realidad son 2 montes que vamos a ver hoy, 2 montes, así tal cual. No es un curso así como de milpa o alguna cosa por lo cual se le parezca, pero son 2 montes bíblicos que tienen 2 significados. Y lejos de ser algo tan sencillo, la verdad es que el que escribe esta carta hace arte, hace verdaderamente una obra de arte al escribir y describir acerca de estos 2 montes. Los 2 montes a los cuales me refiero esta mañana, uno de ellos es el monte Sinaí y otro es el monte Sión. El monte Sinaí, por cierto, es un monte muy, muy peculiar, muy característico. De hecho, la palabra monte Sinaí se refiere en algunas ocasiones dirigiéndose a Dios mismo. Es en el monte Sinaí donde la zarza ardía y no se consumía. Es en el monte Sinaí donde Elías se escondió cuando lo perseguía Jezabel. Y una serie de datos y acontecimientos, pero hay algo más. Es en el monte Sinaí donde Moisés recibió las tablas, los 10 mandamientos. El monte Sinaí representa, y mire la belleza del pasaje bíblico, el monte Sinaí representa el pacto de Dios. Eso representa ese monte Sinaí que en el día de hoy quizás probablemente se le conoce. Si usted cuando vaya a Jerusalén, cuando vaya por esa área, usted pregunte por Jebel Musa. Probablemente Jebel Musa se refiere a ese lugar maravilloso que describe la Sagrada Escritura. Ahora déjeme leerle, como de costumbre, la versión 60 y luego me voy a la Nueva Traducción Viviente. Dice: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego. Hermanos, vea lo que estamos leyendo. Porque no os habéis acercado, está en negación. Ustedes no se han acercado al monte que se podía palpar,
Pero ese monte que se podía palpar, que es el monte Sinaí, que lo omite la versión 60, que ardía en fuego. Imagínense un monte cual erupción volcánica, cuando sale la lava. Tenemos un dato arqueológico que fue el Vesubio, que la lava se desbordó y todo el pueblo de Roma, parte de lo que es Roma, ahí están los vestigios, ahí están los testigos mudos. Pues este monte, dice la escritura, que ardía. Ahora imagínense esta escena. Por eso el que escribe él desarrolla un arte para describir literariamente lo que estaba él a través del Espíritu Santo viendo. Y dice a un lugar: ustedes no han participado, dicho coloquialmente, dicho sencillamente, ustedes no han participado de una montaña que se puede palpar, que ardía en fuego. Imagínensela. A la oscuridad, fuego, oscuridad. Y mire lo que además añade: a las tinieblas y a la tempestad. En el mes pasado, ya va a ser un mes, que mi esposa y yo estábamos de viaje. Ahí en el otro país todo lo anuncian así rápido, le llega al celular si va a venir un torbellino, si va a venir una tormenta. Y entonces nos decía la hija del pastor Tony Mendoza, nos decía: no vengan, era como las 10 de la noche, no vengan porque puede haber un torbellino. Eran como las 10 de la noche e hicimos tiempo en una iglesia para esperar que den las 11:30, entonces desplazarnos a una hora que estábamos de donde nos hospedábamos. Porque había una tormenta, amenaza de tormenta. Ahora, imagínense ese lugar, ese monte Sinaí, fuego, tinieblas, rodeado por un torbellino, dice la NTV, o una tempestad. Se conjunta varios elementos. Y la NTV dice: ustedes no se han acercado a una montaña que se puede tocar, a un lugar que arde en llamas, un lugar de oscuridad y tinieblas, rodeado por un torbellino, como le sucedió, y aquí da la referencia específica, le sucedió a los israelitas cuando llegaron al monte Sinaí. Acordémonos de que esta es una carta predicación, es una carta sermón a una iglesia que estaba experimentando la persecución, estaba experimentando la debilidad, quizás estaba siendo vulnerada esa iglesia. Y entonces el autor, el pastor, escribe este sermón a modo de carta, y entonces les está diciendo a la iglesia: ustedes no se han acercado a ese monte que tiene estas características, esa montaña conocida como la península de Sinaí, que representa el pacto de Dios. Entonces el autor está diciéndole a la iglesia: ustedes no han tenido esta experiencia particular de la presencia de Dios. Pero ¿cómo es posible que hablemos de la presencia de Dios con fuego? ¿Cómo es posible hablar de la presencia de Dios con oscuridad, con tinieblas, con un torbellino? ¿Cómo es posible pensar en la presencia de Dios en estos términos? Hermanos, cuando vemos esto, por eso en el día de hoy, si alguien les dice a ustedes, si alguien escucha algún listo, o más bien alguien bastante ingenuo, por no darle otro calificativo, si alguien les dice: es que yo vi a Dios. En el día de hoy es lenguaje común en algunas iglesias: es que Dios me habló y me dijo. Eso es falso. Eso es solamente para impresionar a la gente. ¿Cómo que Dios me habló? O sea, ¿cómo que Dios me habló? Sí, Dios nos habla. John Piper lo dice de manera muy sencilla: abre tu Biblia, léela en voz alta y Dios te va a hablar. Cuando usted escuche que alguien dice que Dios le habló, que vio a Dios, es falso. La escritura categóricamente dice: a Dios nadie le vio jamás. El que me ha visto a mí, dice Cristo, ha visto al Padre. Y aunque este monte, describe el autor, le está escribiendo a la iglesia,
aunque este monte se podía palpar. ¿Sabía usted que había indicaciones que no se toque? O sea, había indicaciones y era la verdad. Hermanos, voy a decirles por qué. ¿Sabe por qué la gente incluso moría si tocaba el monte, aunque se podía palpar? En un sentido, se podía ver ese monte, se podía estar cerca de ese monte, pero ante la presencia del Señor ni siquiera te atrevas a tocarlo, ni siquiera un animal, porque ese animal debía ser apedreado o debía ser matado con un dardo. Mucho menos el hombre. ¿Por qué razón? Porque, hermanos, estamos hablando del pacto de Dios, de la presencia de Dios. Y la presencia de Dios es 3 veces santo. Y ustedes y yo sin Cristo estaríamos fulminados. Y los israelitas, se les indicó, no podían estar ni con su esposa, tenían que abstenerse de ello, tenían que prepararse, pero ni se atrevan a tocarlo, ni se atrevan a acercarse, porque van a morir. Y esto se debe a la pecaminosidad del hombre. Esto se debió a la pecaminosidad, a la falta de santidad en la vida de los judíos, a la falta de temor a Dios. Por eso el tema de hoy es muy sencillo: sirvamos a Dios con temor y reverencia. Gracias, mi hermano. Sirvamos a Dios con temor y reverencia. Ahora, la primera verdad, nada peor que estar lejos de Dios. No hay nada más terrible que le pueda pasar a usted y a mí que estar lejos de Dios. Hermanos, usted puede no ser rico económicamente hablando, tampoco es pecaminoso serlo. Puede tener la salud más impecable de esta ciudad, puede comer los manjares más finos y exquisitos de esta península yucateca, los puede comer. Pero si usted y yo estamos lejos de Dios, eso es lo peor de lo peor. Incluso puede estar en esta iglesia local aquí sentado y Dios nos libre, o que Dios nos aguarde, y estar tan lejos de Dios, tan cerca de Dios, pero al mismo tiempo tan lejos. Y es lo que está diciendo el escritor: un monte que se puede palpar, pero no se puede palpar. Lo puedes palpar, pero no te atrevas a palparlo, porque en nuestra naturaleza, en nuestra condición caída, estar en la misma presencia de Dios es fulminante. Es fulminante. Ahora bien, el versículo 19: al sonido de la trompeta. Vea esto que está conjugando el autor: esa montaña donde suena la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron. Vea el detalle que sigue. Son los israelitas, está describiendo el autor, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían por la pecaminosidad soportar la palabra. No, que no se nos hable más de la palabra, mejor que te la den a ti, Moisés, y tú nos la transmites a nosotros, pero no podemos escucharla. Es demasiado dura la palabra. Por eso yo sostengo que si alguien les dice, está de moda en algunas iglesias cercanas, es que Dios me habló y me dijo, eso no es cierto. Eso es falso. Pero se oye bonito, ¿verdad? Impresiona a la gente. Oiga, porque si Dios me dice algo a mí, pues yo debo gozar de algo especial, ¿no? O sea, tengo el favor de Dios. Eso está diciendo, la gente se impresiona, se deja impresionar. Pero estos israelitas dijeron que no nos hable más Dios, porque verdaderamente ahí Dios estaba hablando en el monte. No podían soportar lo que se dice el versículo 20, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Por eso dijeron que no nos hable más, no nos soportamos más. Si aún una bestia tocare el monte, suponiendo que se cruzara por allá algún animal, cualquiera que este sea, será apedreada la bestia. No importa si fuese buey, no importa si fuese oveja, no importa si fuese un cordero, no importa, ese animal ha de morir por la santidad de Dios. Y si no se le apedrea, entonces que se le mate con un dardo.
En la versión NTV dice retrocedieron tambaleándose bajo el mandato de Dios. Si tan solo un animal toca la montaña, deberá morir apedreado. Y la pregunta es, y ya la dije hace un rato, ¿por qué no podían? ¿Por qué ellos dijeron que no nos hable más? Hermanos, es debido a la pecaminosidad, debido a la santidad y a la grandeza de nuestro Dios, es que se debieron aplicar estas leyes en este monte. Pero los hermanos, por causa del pecado, no obedecieron la santa ley de Dios. Si usted lee Éxodo 32 en casa, usted ve cuando Moisés tarda 40 días y 40 noches y el pueblo se desespera y se desenfrena. Y hacen una orgía terrible, hacen un becerro, lo aprendieron en Egipto, y hacen una orgía terrible y desciende Moisés. Y cuando él ve todo lo que habían hecho, él rompe las tablas de la ley escritas por el dedo de Dios, por la mano de Dios. ¿Cuán pecado hay en los judíos? Es lo que está escribiendo el autor. Debido a la santidad, a la grandeza de nuestro Dios, es que en ese monte se debieron aplicar estas leyes. Ahora, independientemente de no haber vivido tales experiencias como los israelitas, una de las cosas en las cuales hemos fracasado, lo que está escribiéndole el autor, pero también es para nosotros, una de las cosas en las cuales hemos fracasado, escúchelo bien porque esto es para mí, para usted y para mí, es en la falta de temor a Dios en las cosas espirituales. Falta de temor a Dios en las cosas espirituales. En eso hemos fracasado ustedes y yo. En muchas ocasiones tenemos que admitirlo. Tenemos que reconocerlo humildemente. Humildemente. Nos da igual los asuntos de interés espiritual. Nos da igual. No nos pesa muchas veces. No nos afecta. No nos afecta las cosas del Señor muchas veces. Es increíble que nuestra generación sufre de falta de temor a Dios. En algunos momentos hemos realizado visitas en los últimos meses para hablar con algunos hermanos o alguna persona que había venido por asuntos de su vida espiritual. ¿Sabe una cosa? Como si no hubiésemos platicado con aquella persona. Y de vez en cuando yo me topo con una persona que siempre que me topo, yo lo he dicho acá, me encuentro con esa persona, siempre me dice lo mismo: pastor, no le diga a nadie, pero esta vez voy a empezar a llegar a la iglesia. Es más, y me lo dice con tanta convicción, con tanta firmeza, con tanta seguridad, que yo no dejo de creerle. Este domingo voy a empezar a la iglesia, no le diga a nadie para que no se asuste. Pero no ha llegado. Me hace recordar a otra persona cuando yo estaba de pastor por primera vez en mi vida, a mis 23 años. Y yo visitaba a una persona en una tienda que también sabía de las cosas del Señor, y exactamente las mismas palabras: voy a ir. Y con las personas que hemos visitado, que vemos que como si estuviesen en terapia intensiva con un foco rojo de carácter espiritual, metafóricamente hablando, hermanos, como si no hubiéramos, y si nos dicen, sí vamos, sí vamos a ir, sí vamos a empezar. Hemos perdido el temor y la reverencia a nuestro Dios, no solo en este lugar, sino en todas las áreas de nuestras vidas. Aunque a veces posteamos frases o palabras o imágenes en redes sociales que no corresponden nada con nuestra vida y que muchas veces son atroces, algunas imágenes en redes sociales. Y todo lo descrito por el autor de esta carta maravillosa a los Hebreos del capítulo 12, en este verso 18 al 20, hermanos, es algo que el autor está describiendo acerca de la santidad de Dios. Pero dígame una cosa,
¿No acaso lo peor que le puede pasar a usted y a mí o a mí es estar lejos de Dios? Tan cerca de Dios, pero lejos de Dios, haciendo caso omiso a su palabra. Cuando Él nos habla en su palabra, no espere escuchar alguna voz cuando usted se está bañando que le diga: oye, a lo mejor si oye su nombre es su esposa que le está hablando. Pero nada más, no espere escuchar una voz angelical a las 3 de la mañana cuando tiene insomnio. No va a pasar. Acá está en la palabra. Todo lo que Dios quiso decirnos está en la palabra, de Génesis a Apocalipsis. Ahí está. Allí está. Pero estos israelitas no quisieron escuchar la voz del Señor. Dijeron: no, es demasiado. Es demasiado. Las palabras son muy duras, son muy difíciles. Y por esa razón retrocedieron tambaleándose. Hemos perdido el temor y la reverencia a nuestro Dios. La capacidad de asombro para asuntos espirituales también la hemos perdido. Yo sé que las películas actuales han rebasado lo inimaginable, de tal modo que el objetivo se ha logrado. Usted y yo, quizá en esta generación, hemos perdido la capacidad de asombrarnos de la palabra. Y quizá estamos buscando alguna película que hable de Cristo, o alguna serie de Netflix, o algo que hable, pero verlo es más cuestión visual. Es más fácil hoy en día estar buscando material para apoyarnos audiovisual, o una pantomima en la iglesia, o meter incluso payasos en la iglesia. Yo veía un video pequeño donde entra una iglesia así, ovacionando, abriendo cancha, porque uno de los pastores entraba con su Harley, entraba al púlpito para impresionar. Entonces la iglesia ha perdido la capacidad de asombro. En el día de hoy se tiene que pensar en qué material usar audiovisual, alguna pantomima, algo que el pastor, no sé, a lo mejor si están esperando que yo entre en mi moto Harley, no va a suceder. Ni puedo bajar de un cable ahí, no va a suceder, no va a pasar. Nosotros debemos confiar en el poder de la predicación de la palabra, en el poder de la palabra, o mejor dicho, la locura de la predicación. Nunca va a pasar de moda, pero Dios salva por la locura de la predicación. Dios utiliza este instrumento, este medio de la predicación de la palabra, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. El poder está en la palabra de Dios. Y son estas escrituras que ustedes y yo debemos leer, pensar, dejarnos hablar por ellas. Como bien dijo el Señor, cuando estaba este individuo en el mismo infierno, y clamó diciendo: Lázaro, moja la punta de tu dedo en agua porque yo estoy atormentado. Padre Abraham, que vayan y predíquenle a mis hermanos para que no vengan a este lugar de tormento. O que alguien se levante de los muertos y vaya y les predique. Aunque se levantara alguno de los muertos, si no creen a Moisés y a los profetas, no creerán. En la cultura de hoy de excesos de milagros, excesos de sanaciones, y muchas de las cosas son psicosis. Es psicosis masiva. No dudo, no estoy dudando, creo que Dios sana, pero hay un exceso desmedido. Hermanos, tenemos que creer las escrituras. Aunque se levante alguien de los muertos, si no oyen a Moisés y a los profetas, no creerán.
Y el verso 21, volviendo al tema, y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, al mismo Moisés, estoy espantado y temblando, espantado y temblando. ¿Sabe que eso es temor de Dios? Incluso que usted y yo temblemos ante la presencia del Señor. El salmista nos recuerda en el Salmo 4, verso 4, porque no son capítulos. Dice el Salmo 4:4, temblad y no pequéis. Bueno fuera que esta mañana el Señor ponga temor en la vida de cada uno de nosotros. Santa reverencia, santa devoción. Que ponga Dios un temor reverente en la vida de cada uno de nosotros. Temor en la casa, temor en lo que vemos en redes sociales, temor en lo que vemos en la televisión, temor en lo que vemos, lo que compramos, temor en todas las áreas financieras, administrativas, académicas, temor de Dios. Que Dios ponga temor en nuestra vida. Servir a Dios con temor. ¿Y por qué no con temblor? Usted y yo deberíamos hasta temblar. El salmista decía, temblad y no pequéis. Pero nadie puede temblar si no está consciente de la presencia de Dios. Nadie puede temblar si no sabe que Dios es 3 veces santo. Nadie puede temblar si no sabe que Dios es fuego consumidor. Nadie puede temblar si no sabe que Dios al que ama disciplina y azota al que recibe por hijo. Nadie tiembla. Tener un padre débil en casa es un padre que pueden hacer sus hijos lo que quieran y el padre es un cero a la izquierda, no dice nada, no hace nada. Pero con un temor de Dios un padre tendrá que aplicar disciplina a sus hijos. Tendrá que poner orden en casa y es mejor que los hijos tiemblen ante un padre terrenal que los disciplina, los ama, con tal de ver que sus hijos no se pierdan. Cuanto más al Padre de nosotros. Segunda verdad. Nada mejor que estar cerca de Dios. El monte Sinaí. El monte Sinaí representa el pacto de Dios. El monte Sinaí representa la santidad de Dios. Y hermanos, sin Cristo usted y yo no podemos presentarnos ante Dios, porque caeríamos fulminados inmediatamente. Pero la segunda verdad, nada mejor que estar cerca de Dios. Y aquí sí tiene nombre exacto. Entonces está diciendo el autor, sino que os habéis acercado al monte Sión. ¿Cómo el autor puede describir por medio de 2 montes, 2 grandes verdades? Monte Sinaí es juicio. Monte Sinaí es castigo. Monte Sinaí es que se abra la tierra y que te vayas al infierno. Monte Sinaí es la ley severa de Dios, santa de Dios, buena de Dios. Por otro lado se levanta y toca el tema de sino que os habéis. Mire el contraste maravilloso. Este lo puedes palpar, puedes dar prueba fehaciente de que realmente existe, pero no te atrevas a tocarlo en la presencia de Dios. Sin embargo, el monte Sinaí, dice la Biblia que nos ha acercado, sino que os habéis acercado al monte Sión. En uno ni te acerques ni lo palpes, en otro acércate al monte Sión. Ahora, el monte Sión, por otro lado, el monte Sión tiene que ver, por supuesto, siempre con Dios, por supuesto, con Cristo. El monte Sión representa la gracia de Dios en Cristo. Y Apocalipsis 14:1 dice después, mire, y aquí el Cordero estaba en pie sobre, ¿sabe qué monte? Sobre el monte Sión. Y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su Padre escrito en la frente. Ahora, esto es maravilloso, porque este otro cuadro del autor de la carta a los Hebreos
Dice que nos podemos acercar a ese monte. Ahora, imagínese usted esta bendición que la complementa Apocalipsis. Está el Cordero en pie sobre el monte Sión, al cual nos hemos acercado, al monte Sión. Y hay 144,000 que no son los falsos testigos de Jehová, no son los falsos que ellos dicen, son los 144,000. No son ellos, que tenían el nombre del Padre y de Cristo escrito en la frente. Ahora déjeme decir algo: donde está Cristo, por la gracia del Señor, ahí estaremos nosotros también. Allí estaremos nosotros también. Por eso no hay nada más exquisito, no hay nada mejor que estar cerca de Dios. No hay nada más grande que estar cerca de Dios. No hay nada más absoluto que caminar con Dios. No hay nada mejor, no hay nada que se le compare. No hay dicha más grande, no hay experiencia más sublime. No hay deleite mayor que caminar con Dios, amados hermanos, amada iglesia. Ahora imagínense en ese día, imagínense ese día cuando 144,000, cuando millares y millares de ángeles se van a conjuntar, cuando la iglesia del Señor, imagínense este dato, va a estar por la gracia del Señor, y por medio de Cristo, va a estar usted y voy a estar yo. No hay boleto especial más que la sangre del Cordero. No hay VIP para los hermanos fresas de la iglesia. Donde está Cristo, ahí estaremos con Él. Dice Juan capítulo 14: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Se imagina usted y a mí dentro de esos millares de millones, más los 144,000, más todos los salvos de todos los tiempos, de todas las naciones? Usted y yo ahí. Qué privilegio, qué honor. Es la conocida Sión, la ciudad de Dios, del Dios vivo. ¿Sabe que los salmos hablan de la ciudad del Dios vivo? Dice Salmo 48 del 1 al 3, dice: grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado. ¿Cuántos están de acuerdo con este texto bíblico? Grande es Jehová. ¿Alguien está de acuerdo con esto? Por eso es impropio decir Jesucito, eso pecaminoso. Diosito, no, eso no está en su léxico. Yo sé que algunas veces uno lo puede decir porque no lo sabe, pero es impropio, porque grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado. En la ciudad de nuestro Dios, y mire que dice: en su monte santo. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra. Es el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Oh, Sinaí no podías ni siquiera tocarlo, pero este monte Sión puedes gozarte en él. Es una hermosa provincia, es el gozo de toda la tierra. Y sabe que Cristo nos ha hecho cercanos al monte Sión, nos ha hecho cercanos al Padre por medio de Cristo. Es la ciudad del gran rey. En sus palacios Dios es conocido por refugio. Es la ciudad de Dios, es un refugio. Es un refugio para el pobre pecador que es usted y que soy yo. Aquí nos hemos refugiado. Y no estoy hablando del lugar de la construcción. Estoy hablando de la iglesia del Señor. ¿Que sabe qué? Lo más parecido a la ciudad del Señor es la iglesia de Cristo. Lo más cercano a este Sión es la iglesia de Cristo, localmente hablando. Es la membresía regenerada, es lo más cercano al cielo. De hecho, un pedazo del cielo es la iglesia, el cual nos hemos venido a refugiar bajo las alas del Altísimo. Hemos venido a refugiarnos de nuestros propios pecados, de nuestros propios desvíos, de nuestros deslices, de nuestras caídas. Nos hemos refugiado en medio de la tormenta, en medio de la angustia, en medio de la persecución. Podemos refugiarnos bajo las alas del Altísimo en Sión.
Por esa razón, venimos a la iglesia por el placer de estar cerca de nuestro Dios. Por eso venimos a alabarle. Él es digno de ser alabado, bendecido en gran manera. Por eso venimos a la iglesia. Más allá de no dejen de congregarse, más allá de eso. Hermanos, no hay otro lugar en todo el universo, lo digo con convicción, donde yo quiero pasar mi vida sino en la iglesia de Cristo, lo más cercano a la ciudad de Dios. Cada lunes, en lo particular, anhelamos que sea domingo. Cuando voy a los campamentos, la parte más nostálgica para mí, o lo nostálgico de un campamento, es cuando se van todos y hay que recoger las cosas. ¿Ya se acabó? Cada servicio de la iglesia es vibrante para un servidor y yo creo que para cada uno de nosotros. Ayer por la mañana tuvimos reunión de pastores y los pastores suele que se nos da charlar, decir muchas cosas, y por más que quise cortar no podía, y no éramos muchos pastores ayer. Nos dio las 12 del día y en la tarde a las 7 ayer estaba yo en un concierto que compartí predicando. Hoy, si Dios me da vida, voy a predicar 2 veces en la iglesia, voy a dar la escuela dominical, vamos a comer y luego a las 7 debo estar predicando en la otra iglesia. O sea, una cosa, no me veo en otro lugar sino haciendo algo que es lo más grande, lo más dichoso, lo más sublime. Yo no me veo haciendo otra cosa en el día del Señor. Es un placer, es un deleite, es un gusto venir a este lugar. Y aunque verdaderamente no existe el templo, realmente este no es un templo, no es un tabernáculo, pero por la bendita gracia de Dios existe la iglesia del Señor donde quiera que esté. Donde quiera que se reúne, donde quiera que se congregue. No hay dicha mayor, lo que decía el salmista: grande es el Señor. Y el Salmo 46, versos 3 y 5: aunque bramen y se turben sus aguas, y también los montes a causa de su braveza, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, alegran la iglesia del Señor. Las fuentes de vida que fluyen como de la mujer samaritana. Le dijo Cristo: de tu interior correrán ríos de agua viva. Ese canal, ese raudal de bendición es la que fluye también en cada creyente, en la iglesia de Cristo. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Y si bien es una referencia a algo más que está por verse en el futuro, saben, mis amados hermanos, tiene fuertes implicaciones para la vida de la iglesia hoy. Algo lo vamos a disfrutar. Por eso no hay nada mejor que estar cerca de Dios. No hay nada que se le compare. Disfrutar de Dios, deleitarse en Dios. Del río sus corrientes alegran. Hermanos, por eso la iglesia debe estar alegre. Alegre, no ficticiamente, alegre porque Dios es el que nos llena de su gracia. Dios está en medio de ella, tal como dice Apocalipsis. Que Cristo se pasea en los 7 candelabros o candeleros. Esos 7 candelabros son las 7 iglesias. El que se pasea es Cristo. Y el salmista dice: Dios está en medio de ella, no será conmovida. Esta es la razón por la cual ahora entendemos una predicación que di la vez pasada. ¿Por qué Abraham vivía en tiempos de tiendas de campaña? Es algo paradójico. Llega a la tierra prometida
Y tanto Abraham, Isaac y Jacob, en vez de hacer su residencia, su jacuzzi, de poner su alberca olímpica, se pone a vivir en campaña, en tiendas de campaña. O sea, monta su tienda de campaña. Y dice Hebreos 11:10, a manera de referencia, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Ahora, ¿qué tiene que ver con la iglesia? Lo he enseñado en alguna ocasión y me parece más real esto. Dice Apocalipsis 21:12, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y la pregunta de los 20,000 pesos, ¿quién es la esposa ataviada para su marido si no es la iglesia? Es la iglesia imperfecta nuestra, pero que nace en el mismo corazón de Dios, que está siendo santificada, ataviada para ser presentada a Cristo mismo. Cristo mismo la está ataviando. Y parte de esa iglesia somos cada uno de nosotros. Es tu vida en santidad, es la mía, es el reflejo de la misma iglesia. Es la vida, nuestra vida de devoción, la vida que indica la devoción en general de la iglesia. Pero hay algo más, dice la Biblia. Dice además que nos ha acercado, a lo menos hay 7 verdades acá, a la ciudad de Dios vivo, al monte Sión, a la Jerusalén celestial, de la cual acabo de leer, a la compañía de muchos millares de ángeles. ¿Cómo está que nos acercó a la compañía de muchos millares de ángeles? En el capítulo 4 del libro Apocalipsis nos presenta a 4 seres vivientes llenos de ojos por dentro y por fuera, con 6 alas, que tienen rostro de hombre, rostro de león, cada uno de ellos rostro de águila y rostro de buey. Y estos 4 seres, que en el Antiguo Testamento se definen como serafines, son seres angelicales, seres vivientes, se postran ante el Señor, lo adoran, le dicen: santo, 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 eres digno de recibir la gloria, la honra, el honor, la alabanza. Y cuando esto sucede, 24 ancianos que representan al pueblo de Dios se postran en adoración, tienen arpas y agarran sus coronas y los ponen a los pies del Señor. En el capítulo 5 del libro Apocalipsis está otro trono donde al que adoran los 4 seres celestiales y todos los arcángeles es el Cordero León, es Cristo. Capítulo 5, Apocalipsis, recibe adoración. En un segundo trono, Cristo Jesús recibe adoración. ¿Sabe qué es acercarnos al monte Sión? Dice el texto bíblico que nos ha acercado a la compañía de muchos millares de ángeles. Pero un dato que no les dije es que estos seres angelicales no dejan de adorar a Dios 24/7 al infinito. 24 horas, 7 días a la semana y en signo de infinito en matemáticas. Esto significa que por toda la eternidad, hasta la eternidad, mientras usted duerme, mientras usted y yo comemos, mientras usted y yo descansamos, ellos no dejan de decir: santo, 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 Señor Dios Todopoderoso. ¿Sabe que acercarnos al monte Sión? ¿Sabe que cuando venimos al culto, venimos a la iglesia con una libertad increíble, con un deseo ferviente de sumarnos a lo que ellos están haciendo ahorita? Y aunque hagamos una pausa nosotros, nuestra vida debe ser con total adoración, pero que hagamos una pausa, ellos no dejan de adorar. Y un día nos vamos a sumar literalmente. Fíjese, aunque ahorita lo estamos haciendo, estamos adorando a Dios a través de escuchar la palabra del Señor, a través de cantarle al Señor. Cuando usted va a hacer negocio mañana, usted puede seguir adorando a Dios, porque todo es para la gloria de Dios. Su familia, mis hijos, todo para la gloria de Dios. Pero además dice: a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Y aquí son los salvos de todos los tiempos. ¿Cómo no gozarnos? ¿Cómo no estar felices y dichosos? Saber que nuestro nombre,
por la gracia bendita del Señor, está inscrito en el libro de la vida. De tal manera que cuando se abran los libros, el nombre de usted, si es creyente verdadero, si se ha acercado a Dios verdaderamente, si se ha arrepentido de sus pecados, ahí está el nombre de usted, nombre, apellido. Solo va a faltar su dirección, pero eso no tiene problema Dios con eso. Y aunque no sea un libro literal, pero ahí está el nombre de usted. Por la bendita gracia. ¿No es esto sublime, hermanos? Sin embargo, el otro aspecto de la primera parte, dice Apocalipsis 21, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, que arde con fuego y azufre. Lo peor es estar lejos de Dios. Lo mejor que usted le pudo haber pasado es que Dios le ha acercado a Sion. Me quedan 3 minutos. Dice además que nos ha acercado a Dios, el juez de todos. Lo que en Sinaí era imposible, ahora es posible en Sion por medio de Cristo. Nadie se puede acercar a Dios sino por medio de Cristo. Ninguno sin Cristo puede estar ante la gloriosa presencia del Señor. ¿No acaso esto es mejor? ¿No es mejor estar cerca de Dios? Además dice la Biblia, los espíritus de los justos hechos perfectos. Y ahora por la bendita gracia de Dios estamos en la familia de Dios. Y sabe que estos espíritus de los justos, es un gozo saber que en todo el mundo, que en todas las naciones hay creyentes verdaderos, independientemente incluso de la denominación. Pero hay hijos de Dios que Dios ha alcanzado. Pero además dice a Jesús, el mediador del nuevo pacto. Y es Jesús el mediador, el cordero que fue sacrificado. Como bien dice el capítulo 5 de Apocalipsis, el único que merece toda la gloria, toda la alabanza, todo el poder, toda autoridad. Es nuestro mediador, nuestro único mediador. Y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. ¿Por qué dice la Biblia que la sangre rociada de Cristo es mejor que la de Abel? Porque la sangre de Abel clamó por justicia desde la tierra, clamó venganza. La sangre de Cristo es de más valor, por supuesto, para nosotros los creyentes, porque ofrece perdón, porque ofrece vida eterna, porque ofrece limpieza de pecado. Por supuesto que es mejor. Que contraste, la primera escena es perdición y terror, la segunda escena transmite vida y gozo. Concluimos. Hebreos 12:25 dice: mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháremos al que amonesta desde los cielos. La amonestación en esta mañana es de parte del Señor. Hermanos, dejar la tibieza espiritual. Oh, que Dios tenga misericordia, se apiade y que ponga un temor reverente, un temor de Dios. Por eso servir a Dios con temor y reverencia. Servir a Dios con temor y reverencia. Verso 26, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase aún una vez indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas, para que queden las cosas inconmovibles. Así que, concluyendo el autor, recibiendo nosotros un reino que no se mueve, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Amén. Hermanos, sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Pero parece que este versículo, el final, es el más fuerte en todo el libro de la carta a los Hebreos. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Lo cual quiere decir que con Dios, ustedes y yo no podemos jugar. Ustedes y yo no debemos ser como Esaú, que menospreció. Ustedes y yo debemos responder al llamado del Señor en esta mañana, a servirle con temor, agradándole
con reverencia. Que Dios les bendiga.